Hay muchos aspectos para discutir de la humanidad. La falta de esta sería una. Quiero decir, la deshumanización. Pero si hay algo en donde la coincidencia es general, es que todos tienen que estar conectados, como si esa igualdad fuese el maná de este tiempo. Y estamos en 2025, por lo tanto, leer como proyecto inclusivo que se declara la emergencia en materia de conectividad en Moreno, no digo que es una burla, pero se asemeja a algo cómico. Y lo voy a decir por lo siguiente. En el año 2012 era intendente Mariano West y se firma un proyecto con una empresa que se llama Solunet para que ésta hiciera un avance, un contrato por un tiempo bastante prolongado, como se hacían antes los contratos, no por contratación directa, pero le daba la certidumbre a la empresa que la inversión iba a tener una captura de clientes. Como respuesta a ese beneficio, se daba conectividad de Internet a lugares públicos. Año 2012. En el 2020, ya gestión Mariel Fernández, aparece de nuevo Solunet. La empresa que estuvo con Wes aparece con Mariel Fernández con el mismo criterio. Y llegamos al 25 y Luca Franco, miembro Informa tu nombre muy avesado, habla de lo que debe hablar o lo que dicen algunos que tiene que explicar Franco y por mayoría se vota la emergencia. Lo primero que tienen que saber ustedes es que no se requiere de millones y millones de pesos como se usaron en el polo educativo sobre un terreno ilegal para que haya internet en las escuelas. Es poco, es insignificante, le diría. Porque además nosotros publicamos una nota donde la provincia de Buenos Aires dice que hay 107 escuelas con conectividad, con internet, ya sea por inversión de la provincia o porque la provincia dice, llegó de Nación y yo lo distribuyo. Para el caso es lo mismo. Entonces, no es todo. Antes de hablar con Juan Fernández, que hace un año atrás hablaba de esto, que era una vergüenza que las escuelas de Moreno no tuviesen internet, por lo que significa lo pedagógico, por lo administrativo, porque todo el mundo tiene internet, porque está conectado. Me parece central comprender cuáles son las prioridades y cuáles son los usos de las prioridades. ¿Cómo se manipula esto? ¿Y cómo le llega a usted la información de lo que sucede en materia educativa? ¿Cuáles son las competencias? ¿Y cuáles son las responsabilidades que algunos no asumen? Pero si es por conectividad, le estoy diciendo que hace 13 años que se dice que la conectividad tiene que llegar a todos lados. Y si el expediente estuviese bien hecho, no a las apuradas como hace el gobierno de Mariel Fernández, que responde a su modelo, debería haberse explicado en el expediente cuáles son las escuelas y qué zonas están afectadas por la falta de internet. Y hacer un cálculo estimado de cuál sería la inversión. O como dijo Agostinelli y otros concejales, me parece, en la sesión, todo está hecho para que algunas empresas, amigas del poder, lleguen. La pregunta es qué pasó con Solunet. ¿Qué resultados tuvo? Porque el Estado no es infinito. Y se lo digo a aquellos que son amantes de decir que con el Estado se hace todo. Me parece que algunos hacen mucho con el Estado. Presentación y hablamos con Juan Fernández, que advirtió que esto era un problema. No sé si lo que ofrecieron la semana pasada es una solución. Muy bien, la emergencia por un tiempo, creo que es un año, o será más, no recuerdo el tiempo, pero es importante. Vos me dijiste el año pasado, 2024, lo que se necesitaba como inversión, que realmente, si yo miro lo que se gasta, se invierte en Moreno, no es prioridad la conectividad, ahora sí, pero el cálculo, Juan Fernández, que fuiste concejal para que tengan las escuelas internet, ¿cuánto es de plata? Más o menos, te digo, ¿no? El año pasado, cuando denunciamos esto, sí, me acuerdo. El cálculo lo habíamos hecho sobre la base de lo que estaba pagando una escuela de gestión privada, ¿sí?, de aproximadamente 20 secciones, que eran 150.000 pesos mes.
Ese cálculo, para no hacer muchas fórmulas, daba año alrededor de 200 millones de pesos. Supongamos que con la inflación esté cerca de los 400, por decir algo. Bueno, esos son básicamente para lo que significó la construcción del polo educativo, serían, en necesaria construcción por supuesto, alrededor de entre 3 y 4 años de internet para todo el distrito, puesto en un edificio para la burocracia del Consejo Escolar, que ya sabemos que es un organismo provincial que no cumple ninguna función interesante para lo que necesitan las comunidades educativas. Por eso estamos hablando de 400 millones de pesos. Yo mirando rendición de cuentas, eso es caja chica. Exactamente. La pregunta para entender esta dimensión de promocionar la emergencia en materia de conectividad, ¿qué esconde eso? Porque si esto se arregla sin emergencia, se arreglaba el año pasado o antes, por eso yo traía la historia y el archivo, Juan, que es gestión de Mariano West con Solunet. No estoy denunciando nada, estoy diciendo cómo una empresa como Solunet ingresa a Moreno, sigue con Mariel Fernández, se vota en el Consejo Deliberante en el año 2020. Y ahora llegamos a una declaración de emergencia de conectividad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué resultados hubo? A ver, pasa lo de siempre. Hay una cuestión política y una cuestión de poca transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, entender la conectividad en Moreno, como en gran parte de la provincia de Buenos Aires, implica saber cómo funcionaba aquel plan original de el Conectar Igualdad. Sí. Un plan que en términos tecnológicos era bastante precario, todas las escuelas sabían que tenían problemas y que el soporte tampoco era muy bueno, y que además, ya en los términos pedagógicos, era un programa, yo diría, desaprovechado, porque los contenidos eran muy buenos. Eran muy buenos los contenidos, era una gran herramienta. Bueno, entonces, eso ya venía funcionando mal. ¿Qué ocurre? Pasó algo en el año 2023, cambió el gobierno nacional. Cuando cambia el gobierno nacional, por supuesto que todos sabemos que a Milei no le interesa la educación pública, eso yo no lo discuto, pero ya tenían un argumento para decir, bueno, ahora en este recorte, ajuste o lo que fuera, nosotros no tenemos los recursos suficientes como para sostener esto. Ahora yo digo, primero, y prioridades, no solamente municipales, sino también provinciales. El gobierno de la provincia de Buenos Aires gasta un montón de plata en pauta y en determinadas cosas que no son tan prioritarias como la educación pública. Segundo, estaba claro que en Moreno había, porque todos sabemos que el municipio no brinda servicios educativos, pero sí administra fondos que son los que sostienen la infraestructura y el servicio alimentario escolar. Había fondos suficientes para sostener Internet desde el momento en que la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional discontinuaron esos fondos. Por eso vos me estás hablando de previsión. Exactamente. Ni siquiera planificación, continuidad de lo que había, que tampoco era la panacea, pero había. Ok, estamos 25. La pregunta es ¿por qué la emergencia? ¿No? Si eso forma parte de una matriz de algo que venimos nosotros haciendo desalambrar, explicando cuál es el modelo, ya que por las elecciones que vamos a vivir este año se discutirán las estructuras provinciales y municipales. Yo escuché al concejal Franco, que fue el miembro informante, decir de que ellos siempre están pendientes de lo que sucede en las comunidades educativas. Bueno, evidentemente tienen un delay porque esto lo denuncié yo hace un año y está pasando desde hace un año y medio. Por lo pronto, eso no estaría sucediendo. Segundo, han roto todo el control institucional, porque está claro que las comunidades están vivas y hablan y dicen, pero evidentemente alguien no está escuchando y además quienes deben cumplir el rol de tomar esas circunstancias y elevarlas donde corresponde, tampoco ejercen, en algunos casos no lo dejan ejercer, pero no tienen la valentía de defender lo que son sus derechos como representantes del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay consejeros que no pueden ingresar a las escuelas, eso me estás diciendo vos. A ver, que no entre un médico al hospital. Lo que te estoy diciendo es que los consejeros escolares que no les permiten ingresar, lo que deberían hacer es ir al Consejo Provincial de Educación, presentarse en la jefatura distrital ante esta situación autoritaria de parte de Karina Ramírez y de lo contrario, si no se lo deja entrar, iniciar una acción judicial contra esta persona por abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes funcionarios. Es lo que corresponde, porque pues de esa forma, si hubieran enterado rápido,
Estoy poniendo cosas que te enteras igual, ¿no es cierto? Pero si hubieran enterado rápido, si hubieran dejado trabajar a los consejeros escolares. Ahora, bueno, volviendo. La emergencia. La emergencia, primero que era innecesaria porque los recursos estaban. No había ninguna necesidad, pero evidentemente denota la necesidad de direccionar las licitaciones, en este caso una contratación directa. Puede ser que en algunos sectores, porque eso también hay que leerlo, en ciertas coordenadas, Juan, que no llegue bien la empresa, o se necesita empresa, un cableado, viste, fibra óptica, estas cosas hay que verlas. Entonces, si no llegó Solunet o Star Wars, no sé, una de la reja, bueno, llamemos a otras que quieran invertir y que hagan este esfuerzo para que los chicos tengan internet. Mira, vos hablas con docentes, yo también, laburantes. No tienen internet hace tiempo. A ver, dejémonos de joder. Yo sé, dale. Rubén, yo sé lo que es relevar 192 edificios en una semana. Yo estoy a cargo de eso, en otras circunstancias bastante difíciles. Entonces no me vengan a decir que no saben relevar 192 edificios, ni siquiera la empresa, el Estado debería hacerlo, ¿sí? Sus funcionarios. Sí, por eso te digo, claro. Entonces, y yo escuché en la sesión de que decían que había 15 escuelas que tenían problemas con el parque tecnológico. No tienen la más puta idea de lo que pasa en una escuela. Esa es la realidad. Y lo dicen. Bueno, lo reconocen, claramente. Si te están diciendo que son solamente 15 sobre 192 edificios o 375 servicios educativos y solamente 15 tienen problemas con internet, que sí que no tienen la más puta idea de nada. Por eso te decía, ¿cuál es la razón de la emergencia? Porque hay que conectar lo que se dice a las, 2 de la tarde con lo que se manifiesta a las 2:35 de la tarde. Me parece a mí. El expediente es vacío, todos los expedientes no vas a encontrar opinión técnica ni argumentos que puedan darle solidez a lo que se intenta hacer, que hasta puede tener buena voluntad, pero la administración pública no es así, no es eso. Y yo no soy un burócrata, estoy diciendo cómo yo me puedo hacer de información para explicarle a quien mira esta nota qué se hace, cómo se hace, si rinde, si sirve, porque no es infinito, la plata nos falta plata, la pasamos mal, entonces no pueden rifar en nombre de épicas que no lo son. Esa es la discusión que tengo yo siempre. Por supuesto, la plata no falta, pero en los presupuestos está disponible y se utiliza para otras cosas. Lo hemos denunciado muchas veces, no solamente yo, festivales que nadie quita la importancia de la cultura, pero hay una prioridad. Mientras se hacían festivales donde se gastaban 200, 250 millones de pesos en la Plaza Buján, tenías escuelas a 20 cuadras que estaban en situación deplorable. Escuelas como la secundaria 43 que antes de anoche estaba sin clases porque los baños estaban detonados, ¿sí? Bueno, o la secundaria 29 que se le cayeron esta semana los cielorrasos a las aulas y nadie hace nada y se siguen perdiendo días y se oculta además una rotación con chicos que en el año 2025 no tienen todos los días de clases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la cantidad de horas que además que no se... Bueno, lo hemos denunciado 1000 veces, más de 100.000 horas perdidas el año pasado. Digo, acá lo que falta es gestión, hace falta sentido común, hace falta ponerle el cuerpo. Y yo creo que con eso las cosas andarían mucho mejor. Pero evidentemente la educación no es una prioridad del gobierno municipal. Una pregunta final sobre este tema y después 2 reflexiones sobre la política partidaria o la falta de política, porque partidos hay. O creo que ya ni siquiera hay partidos, pero... Polo educativo, nuevo consejo escolar. Cuando yo escribí hace mucho tiempo la nota que era el nuevo consejo escolar, muchos decían polo educativo. ¿Por qué? ¿Para ocultar? Para ocultar, sí. Yo creo que la base tiene que ver con el ocultamiento, la invisibilización y todo aquello que se cuenta tiene que ver con lo estatal que crea, que produce, que mejora respecto al espejo anterior que era Festa. De ahí que cuando sale algo que no es adecuado por el gobierno, mandan a sus perros a morder que ya no tienen ni dientes, pero lo hacen. El polo educativo es nuevo consejo escolar, es consejo escolar. ¿Por qué crees que no se volvió tema de debate en la política de Moreno, siendo algo tan profundo desde el comienzo hasta el final, que no está cerrado? La verdad que no te lo sabría decir, porque en principio sí hubo una movilización muy importante, pero de los actores, de los interesados, pero la comunidad de Moreno no lo tomó como un tema, la gran comunidad de Moreno no lo tomó como un tema importante. De hecho, bueno, uno tiene que ver los resultados electorales y claramente
no se lo tomó. Yo creo que la educación, lamentablemente, no es un tema que esté en el tapete de los temas de los argentinos, y creo que es el más importante de todos. Por supuesto que la economía en un país tan inestable termina ganándose las primeras planas, pero la educación es la base de lo que podamos ser o podamos desarrollarnos como sociedad. Por lo tanto, creo que lamentablemente pasa por ahí. Lo del polo educativo es una toma de pelo, ahí no se educa a nadie. Eso es un edificio para la burocracia que impide que haya dos establecimientos educativos, un instituto tecnológico y una escuela politécnica. Entonces ahí está claramente la intención de Mariel Fernández de destruir más que de construir.